Emisario del Patrimonio, un podcast de AJPC. Bienvenidos al Emisario del Patrimonio, tu programa informativo de actualidad sobre patrimonio cultural, ofrecido por AJPC, la Asociación de Jóvenes Profesionales por el Patrimonio Cultural. Soy Raúl Gómez Hernández y te acompañaré en este podcast mensual a través de las noticias más actuales en el ámbito del patrimonio cultural. Además, en cada episodio, mediante una entrevista, repasaremos en profundidad el tema más candente del momento. En este séptimo episodio nos acompañará Alejandro Rubio, responsable del área de comunicación del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y Yanira Franco, más conocida como Yanirarte, divulgadora cultural sobre historia del arte en Instagram y TikTok. Quédate hasta el final y descubre nuevas oportunidades profesionales y formativas, así como eventos previstos para este mes. Noticias del mes. Buenos días. Empezamos en Madrid, donde desde el 29 de junio abre sus puertas la Galería de las Colecciones Reales, donde se exponen ante el público más de 650 piezas repartidas en 2 salas expositivas, que van desde cuadros y trajes hasta joyas del patrimonio español. Asimismo, también se abre al público la Muralla Fundacional de Madrid, del siglo IX, y una exposición temporal de vehículos y carruajes. Ahora nos movemos a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, donde el municipio de Ponferrada, León, busca la declaración de interés turístico para la Noche Templaria, una fiesta donde se realiza una cena en el interior del castillo. Esta tradición lleva realizándose muchos años, y ahora es cuando se ha podido realizar en el interior de las instalaciones del castillo de Ponferrada, lo que supone un gran atractivo que ha hecho que las plazas se llenen en menos de 24 horas. Además, también en la misma comunidad, los 27 vecinos de Masa Burgos han sacado adelante una campaña de micromecenazgo para conseguir los 55.000 euros necesarios para restaurar un retablo del siglo XVIII y un reloj del siglo XX, y así mantener su legado. La iglesia supone un punto importantísimo en el pueblo y la destrucción de estos elementos supondría una pérdida de su identidad, por lo que han realizado esta campaña en colaboración con Hispania Nostra. Por último, entre las noticias de ámbito nacional, hay que comentar que en la cueva de Ardales, en la provincia de Málaga, se han hallado conchas usadas como colgantes hace 30.000 años, lo que supone un ejemplo del poder transformador de los Homo sapiens para crear decoración. El estudio, liderado por la Universidad de Cádiz en colaboración con el Museo Neandertal de Colonia, la Universidad de Colonia y la Cueva de Ardales, ha sido publicado en la revista Environmental Archaeology, The Journal of Human Paleontology, compartiendo así los resultados. Como noticia destacada en el ámbito internacional, señalamos que Austria devuelve a México un yugo de piedra milenario con el que los mesoamericanos jugaban a la pelota. La pieza arqueológica, originaria de Veracruz, fue rescatada de una subasta que el país norteamericano consiguió paralizar hace un año. En esa intervención ha sido fundamental la intervención del embajador mexicano en el país, quien tras paralizar hace un año la subasta, ahora ha conseguido que la pieza vuelva al país. Entrevista en profundidad. Hoy en nuestra entrevista contamos con Alejandro Rubio y Yanira Franco, dos especialistas que nos servirán este mes para ilustrar el tema de las redes sociales y el patrimonio cultural, abarcando desde el punto de vista institucional al profesional de la divulgación. Alejandro Rubio es historiador y arqueólogo por la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado desde el año 2020 y ha trabajado en el Departamento de Documentación y Colecciones del Museo Nacional de Cerámica de Valencia. Actualmente es responsable del área de comunicación del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde maneja labores de Community Manager y relaciones institucionales. Yanira Franco, o Yanirarte, como es conocida en redes, tiene tan solo 26 años, pero una intensa trayectoria en el mundo cultural. Es graduada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con el Máster en Patrimonio Cultural en el siglo XXI por la Universidad Complutense y la Universidad Politécnica de Madrid, en el que se especializó en comunicación y difusión. Ha trabajado desde 2018 en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, donde ha formado parte del área de marketing. Además, a principios de este año se incorporó al equipo de comunicación de Patrimonio Nacional, completamente inmersa en la inminente apertura de la nueva Galería de las Colecciones Reales. Todo esto lo ha compaginado con su propia cuenta de divulgación cultural en redes sociales y siempre en constante aprendizaje. En Yanirarte, que nació en 2016, acerca el arte y la historia
de un modo sencillo para que todo el mundo pueda ver el mundo con otros ojos y una nueva perspectiva. Buenos días a los dos y muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Es todo un placer estar aquí. Muchas gracias. Vamos a comenzar con una pregunta para los dos. El trabajo de un conservador de museo y de un creador de contenido sobre patrimonio cultural parte de distintas concepciones a la hora de tratar el patrimonio, pero en ambos casos la divulgación hacia la sociedad es algo esencial. ¿Cuál es el enfoque que tenéis al crear contenido para las redes sociales desde vuestra posición y qué estrategias o herramientas utilizáis para promover la participación de la comunidad y motivarla a conocer sobre estos temas? Pues no sé, Alejandro, si quieres empezar tú o comienzo yo. Bueno, me da un poco igual. Bueno, supongo que, claro, tú tienes más experiencia en este tipo de asuntos porque, bueno, yo al final soy conservador de museos y trabajamos pues desde muchísimos departamentos y muchísimas perspectivas y en este caso pues yo ahora estoy manejando más este mundillo, ¿no? de la comunicación y la difusión en redes que es igual de importante que otras áreas del museo, pero tampoco me he formado como tal. O sea que yo estoy trabajando bueno, digamos, en ir aprendiendo todas estas disciplinas que hay dentro de la labor de la difusión y de la comunicación en los museos. Y yo creo que en este sentido es importante trabajar, pues eso, lo que venía implícito en la pregunta, ¿no? De las estrategias y las herramientas que el propio museo tiene que, en su plan de comunicación, presentar, ¿no? Y bueno, en este caso, pues las redes sociales evidentemente son un motor muy fuerte de llegar al público, eh, partiendo también de la base de que cada red social pide diferentes perspectivas porque son diferentes públicos y hay que siempre llegar al público pues de la manera en la que puedas enganchar un poquito más. No sé, Yanira, si piensas igual que yo. Sí, completamente. O sea, de hecho, no puedes publicar lo mismo a lo mejor, o bueno, utilizar el mismo lenguaje que puedes utilizar en TikTok que en Facebook o cosas así. Es muy importante a la hora de crear contenido que sea todo adaptado a qué medio vas a utilizar. Y nada, en cuanto a la creación de contenido a nivel así como más, pues, entre muchísimas comillas, de influencer, Janirarte creciendo, o sea, nació en 2016 porque en ese momento yo era muy, bueno, era consumidora de YouTube y de un montón de canales, pues tipo, yo qué sé, pues de moda, maquillaje y demás, y no había de arte, no había de cultura. Y dije, pues si no hay, pues lo creo yo. Y entonces, claro, desde el 2016 a esta parte, las redes sociales han sufrido un boom increíble, tanto a nivel, pues eso, que cada vez hay más creadores de contenido, más divulgadores culturales, sobre todo en Instagram y en TikTok, como en Twitter también, que hay una, vamos, pues el barroquista o gente así muy especializada. El crear contenido en redes sociales como usuario también ha implicado pues, el adaptarse al nacimiento eso de TikTok, al nacimiento de los Reels, que ya no todos sean fotos. Y en cuanto también lo que preguntabas con respecto al tema de cómo interactuar con el público, creo que tanto a nivel institucional como a nivel creador de contenido hay que escucharles muchísimo. Uy, perdón por la voz, son los nervios. Que eso, que hay que escuchar mucho al público, tanto en los comentarios como en los mensajes directos, porque ellos también son los que te dan un poco las guías de qué es lo que ellos quieren ver, qué es lo que les interesa, pero creo que también es importante como mantener la esencia de uno mismo, o sea, no dejarte tanto influir por lo que quieren los demás de ti, sino también decir, vale, pues encontrar un equilibrio, ¿no? Entre lo que tú quieres mostrar y lo que ellos piden y el lenguaje que a ellos les gusta o que más les llama la atención. Más o menos, esa sería mi respuesta. Yo diría también el poder de adaptación tan inminente, ¿no? Porque, o sea, y al final, bueno, suele pasar que además la gente de comunicación como que somos jóvenes porque implica el estar como súper atento a todos los cambios y no solo seguirlo tú como el que está detrás de la pantalla preparando, sino como el que está a través de la otra pantalla también consumiendo.
Por ejemplo, los y saber qué es memes. lo que, ¿no? Entonces, claro, al final, bueno, a ver, me refiero a gente joven, pero bueno, que al final todo el mundo utiliza las redes sociales, pero sí que es verdad que, por ejemplo, ahora, pues el contenido más tipo vídeo rápido, con píldoras de contenido que vas pasando, tipo TikTok, pues es lo que más ahora mismo se está llevando, que no tiene por qué ser eso lo que vaya a estar de moda en, yo qué sé, en unos meses. O sea, es que esto cambia tan rápido que... Claro, totalmente. De hecho, cuando yo empecé en 2016, lo que decía, yo era una gran consumidora de YouTube porque es que ni siquiera tenía Instagram. O sea, yo era una negada a abrir mi Instagram y fíjate ahora, Instagram, TikTok y todo porque al final, eso, YouTube, pues poco a poco ha ido, no desapareciendo, pero sí como quedándose como, bueno, una biblioteca de vídeos de otro tipo y, por ejemplo, TikTok, pues de vídeos más cortos o más instantáneos, y YouTube como más una biblioteca de Alejandría de, de vídeos largos. Madre mía, biblioteca de Alejandría, qué comparación acabo de hacer. Pero, pero bueno, que al caso, que es eso, adaptarse poco a poco a los cambios, a las redes sociales nuevas que van saliendo, pues tipo Twitch. También el modo de comunicación, el lenguaje, los memes, la música, las tendencias, es todo súper rápido y súper efímero. Hablando sobre las estrategias que comentabas, Alex, supongo que habrá campañas que usando las mismas herramientas han sido más efectivas que otras. ¿Me podrías explicar algunas de estas acciones que hayan supuesto un aumento de la visibilidad del museo a través de las redes sociales? Sí, claro, a ver, casi siempre suelen llamar los mismos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en el arqueológico, todo lo que sacamos relacionado con el antiguo Egipto, con momias o con, digamos, elementos que en el imaginario colectivo se asocian a lo más arqueológico o lo más quizás visible, común, conocido, como las damas o del mundo ibérico o nuestro patio romano, ¿no? Todo lo que está relacionado un poco con actividades más de ese calado, pues suelen tener más éxito. Luego, por ejemplo, también solemos hacer campañas específicas para las exposiciones temporales, como es lógico. Ahora mismo tenemos, tenemos la nueva exposición de Historias de una isla, de Arqueología de Gran Canaria, que recorre pues, con más de 200 objetos toda la historia de la isla, del archipiélago canario, y que, bueno, estamos trabajando constantemente para sacar vamos, del orden de 2 a 3 post, digamos, o vídeos, un poco de todo en redes sociales. También esto va acompañado de visitas guiadas, de diferentes actividades y que confiamos que esto también tenga más éxito, que se note, ¿no? Por lo menos como la anterior exposición o las anteriores que hemos tenido, que siempre marcan un poco como ese cambio, porque al final bueno, las exposiciones temporales es lo que hacen atraer a público que ya conoce el museo y que es una manera de que vuelvan, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante tener en cuenta, bueno, que hay que reforzar esas campañas. Pero vamos, sí, en general, casi siempre lo que tiene éxito es eso. Luego hay cosas con las que digamos que siempre están ahí y siempre y sabemos que siguen teniendo éxito y no las queremos quitar porque, por ejemplo, pues todo lo que nos implica y queremos tener ese feedback con el público, que interactúen y esa bidireccionalidad por parte de las redes, como el puzzle, el Wordle o nuestro reto que sacamos mensual, pues tienen bastante éxito y la gente lo hace. Entonces, pues seguimos para adelante. Como comentabas, el Museo Arqueológico Nacional es un museo con amplias colecciones de diversa índole, que abarcan distintas épocas y culturas, y como tal institución, como has comentado antes, cuenta con una estrategia digital transversal a todas ellas. ¿Qué peculiaridades a la hora de crear contenido tenéis, según el tipo de patrimonio o el departamento sobre el que trabajáis? Sí, bueno, lo que siempre nosotros pedimos es un poco de colaboración por parte de todos los departamentos, ¿no? Porque de alguna manera lo importante es que, mm, bueno, si tú estás sacando algo de los almacenes que es importante para una exposición temporal, para que lo, bueno, no sé, lo van a restaurar porque lo van a prestar o van a montarlo para la próxima vitrina cero,
pues evidentemente, si nos lo comentáis, pues nosotros vamos a poder, ¿no? Sacarlo en redes y darle difusión. Entonces siempre pedimos un poco tener ese respaldo por parte de todos los departamentos. Siempre trabajamos con unas líneas de actuación pues bastante definidas, ¿no? Evidentemente, por un lado, siempre están las efemérides que nos ayudan, nos apoyan a darle visibilidad a las colecciones, pero nosotros tenemos varios hashtags que aplicamos siempre, ¿no? Con el Descubreman, Conoceman, son redes, bueno, otras como por ejemplo Exploraman o mm, estas nos ayudan, digamos, a conectar no solamente con las colecciones, sino con lo que aporta el propio museo, como las conferencias, los recursos electrónicos. Tenemos un aula virtual que es muy potente y tenemos un MAM virtual que todavía lo es más, es decir, está toda la colección está digitalizada, ¿no? Y eso también le intentamos dar salida. Siempre que hay algo curioso o que esté relacionado con el propio museo, pues se lanza en las redes. Evidentemente, lo que he comentado ya antes, ¿no? Del puzzle, del Wordle, del reto que sacamos todos los meses, implica un trabajo de investigación de la colección, que, bueno, pues intentamos darle, digamos, esa salida a través de las redes sociales para que el público lo conozca. Resulta muy interesante saber cómo se trabaja desde un museo nacional para que la difusión de sus bienes se haga de la mejor manera posible. Hilando esta misma pregunta hacia Yanira, tú eres historiadora del arte y divulgas sobre ello en tus canales de Instagram y TikTok. ¿Qué características crees que tiene esta disciplina que facilitan o dificultan, desde tu punto de vista, su divulgación en redes sociales? Pues yo creo que la historia del arte tiene, la parte positiva es que es inmensa, o sea, y es infinita, y siempre hay cosas nuevas, o sea, evidentemente la gente suele conocer como los nombres más típicos o las curiosidades más habituales, pues cultura general. Pero luego si te pones a investigar un poco o a rascar un poco, hay historias apasionantes de artistas que son desconocidos o que no se conocen tanto. Entonces creo que la curiosidad es algo innato en el ser humano y la historia del arte siempre está ahí como esa cosa que siempre genera curiosidad. De hecho, es muy habitual pues cuando alguien te dice, ¿qué has estudiado de historia del arte? Ay, es como esa carrera que siempre me hubiera gustado estudiar, o cosas así, porque creo que al final las personas somos personas muy curiosas y la historia del arte te da como esa posibilidad de, pues eso, de ser curioso y de investigar y de siempre descubrir cosas nuevas. También, pues que cuando se viaja, lo típico que se suele hacer es ir a museos o ir a iglesias, entonces ahí también tiene presencia la historia del arte, el conocer pues el porqué. Bueno, yo que he estado viviendo en Roma y por ahí era una maravilla, el decir, uy, en esta iglesia que era un Caravaggio, que tiene esta historia, o encuentras un Bernini, o lo típico de Bernini o Romini en la Piazza Navona, que mis seguidores, si están escuchando esto, sabrán a qué me estoy refiriendo. Meto ahí la cuña publicitaria, pero, pero o sea, también cuenta con las ventajas eso de que la historia del arte te rodea, la historia del arte forma parte de tu día a día, incluso sin tú saberlo, y la parte negativa es que mucha gente pues, no sabe qué parte de su día a día está formado por cosas que tienen que ver con el arte o la historia, y que también está ese prejuicio típico de que la historia es súper aburrida o que el arte es súper aburrido. Y creo que también ahí entra en juego pues tanto las instituciones culturales como nosotros los divulgadores, porque es hacer descubrir al mundo que la historia y el arte no son aburridas, que son súper divertidas, o sea, que son como cosas, no sé, entretenidas y que para mí es como un puzzle. O sea, el ver una cosa y que en mi cabeza de repente encaje todas las piezas de pues cosas que he leído, cosas que he visto y decir, pues esto, por ejemplo, esta obra se parece a Rubens, pero no es Rubens porque le falta este detalle que suele hacer él, o un Velázquez, o cosas así. Entonces ahí entra en juego, pues eso, nuestro trabajo, el hacer ameno algo que la gente suele decir que es aburrido, porque al final, pues bueno, por suerte por desgracia,
es cierto que en muchas ocasiones la historia se ha dado de manera densita y que pues al final hay mucha gente que le coge manía. Pero para eso estamos, para cambiar en estos nuevos tiempos que vienen. En tu trayectoria profesional has debido de colaborar con distintas instituciones, creando contenido junto a ellas. Cuéntanos cómo fue la colaboración más gratificante que has tenido y qué repercusión tuvo en tu audiencia. Pues para mí la colaboración más especial de todas fue el poder presentar los premios del Versiona Thyssen, la edición número 13, hace justo un año, el 4 de junio del 2022. ¿Por qué? Os preguntaréis. Porque yo empecé a trabajar en el Thyssen en el 2018 y como has dicho en la presentación, pues estuve ahí en el área de marketing. Pero no siempre fue así. Yo empecé trabajando en el guardarropa, en la taquilla. Entonces yo recordaba la primera edición del versión a Thyssen en el guardarropa, recogiendo los abrigos, los paraguas y demás. Era diciembre, me acuerdo todavía. Y era como, jo, qué guay. Pues eso, lo típico que ves y lo ves desde atrás, porque, o sea, literalmente estaba detrás del escenario, el guardarropa. Y era como, jo, qué guay y tal. Y me acuerdo que ya cuando estaba trabajando en marketing, yo iba siempre a todos los Personal Thyssen, si no era ya trabajando en el guardarropa como disfrutona, ¿sabes? Como persona que va allí a pasárselo bien. Y me acuerdo que en una edición dije, cuando lo presentó Sara Ruballo, que es maravillosa, una divulgadora cultural también de las más top que hay en España, me acuerdo que fui a verla y dije, jo, ojalá yo algún día presentando el versión a Thyssen. Y justo al año siguiente fue cuando lo presenté yo, que yo ya además ya no estaba trabajando en ese momento ahí en el Thyssen y fue como para mí de verdad de las cosas más gratificantes porque fue poder volver a ver a mis compañeros, que en verdad me había despedido una semana antes, ¿vale? Pero yo soy una de las más. Y les había visto una semana antes, pero para mí fue como verles después de 3 años. Y me encantó eso, poder compartirlo con mis compañeros, el poder estar ahí encima del escenario en representación un poco también como de muchos divulgadores culturales, el decir esto existe y estamos aquí y estamos haciendo cosas que aunque no nos demos cuenta, porque al final la divulgación cultural mm, no tiene como tanta repercusión en los medios como a lo mejor pueden tener pues influencers de moda o influencers de planes o influencers de... No, la divulgación cultural tiene como menos repercusión, pero estamos ahí y existimos y las cosas que hacemos en realidad la ve bastante más gente de la que se cree. Y no sé, fue muy bonito porque además eso, pues pude estar con mis amigos, justo 3 días después me he mudado a Roma y también con mis seguidores, o sea, de hecho pude desvirtualizar, que esta palabra me encanta, a mucha gente de la que me sigue, que vino a verme y fue como, no sé, estar en familia, estar en mi casita que siempre será el Thyssen y para mí esa fue como, no sé, uno de los mejores días de mi vida porque fue muy emocionante. Y siempre agradeceré al Thyssen el darme esa oportunidad. Y es como en las pelis, ¿no? De repente pasas de estar ahí en el guardarropa pensando, ay, ¿cuándo estaré yo encima de ese escenario? Y pasan 4 años o 3 años y estás ahí tú presentándolo. Me sentí como Cenicienta. Sí, es un gran cambio, de estar en el guardarropa a subirte a un escenario a presentar los premios, pero es algo que te has ganado con tu esfuerzo, si no tus seguidores no estarían ahí. Por último, para terminar, una pregunta para ambos. ¿Cuáles son los tips que daríais desde vuestra experiencia a alguien que quiera crear contenido para hacer más accesible el patrimonio cultural a audiencias diversas y no especializadas? Pues yo creo que el mayor consejo que puedo dar es que sobre todo hagan contenido del que ellos se sientan orgullosos. O sea, que no hagan algo que, que digan, "Buah, hago esto porque le va a encantar a mi audiencia y que vaya un poco en contra. O sea, que no hagas algo que no te convenzca a ti mismo. O sea, porque muchas veces piensas, Buah, este vídeo lo va a petar porque sigue no sé qué tendencia y le va a encantar a mis seguidores, no sé qué, no sé cuánto. Aunque a ti realmente no te guste, esos vídeos acaban siendo realmente a veces un fracaso. Entonces es mejor que hagas un vídeo y que a ti te convenzca y que un vídeo que tú pases el tiempo y digas, ¡buah!
qué buen vídeo. O sea, o por el lenguaje, o por la información, o por eso, que de verdad que crear contenido que a ti te guste y del que tú te sientas orgulloso y del que te sientas orgulloso a nivel tipo que lo pondrías hasta en el currículum, lo pondrías en el LinkedIn, ese nivel de estar orgulloso, pero también sin tener mucha presión, o sea, en el momento en el que ya le empiezas a dar muchas vueltas y sobre todo eso, el tener la presión de los demás, ahí no, o sea, que sea todo porque tú quieres, porque a ti te gusta y si le tiene que gustar a los demás, estupendo. Pero si no le gusta a los demás, mientras que te gusta a ti, eso es lo mejor. O sea, la clave es que te guste a ti mismo. Vaya clave, pero es real. Es que si no, el mundo de las redes es muy sacrificado, es muy de estar pendiente todo el rato del móvil, muy pendiente de qué sucede en el mundo y de verdad que si tú no lo disfrutas y si a ti no te gusta lo que estás haciendo, pues es que al final acaba pudiendo ser una tortura. Estoy de acuerdo, o sea, al final lo que tienes que hacer es que pensarlo más como de cara a que es una cosa que te guste, que disfrutes haciéndolo y compartiéndolo con la gente, pero no obsesionarse. Y aparte porque es que además lo del tema del algoritmo es una locura, o sea, nadie lo entiende. Entonces, ¿qué más da? O sea, tú pásatelo bien, disfruta, sube contenido, compártelo con la gente que más te guste y es que nunca sabes si eso luego por algún motivo se va a hacer más viral una cosa que otra. O sea, es que además es que hay muchos creadores de contenido que lo dicen. O sea, es como, me he pegado 40 horas preparando un vídeo que pensaba que lo iba a petar y no lo peta y uno que tiene 2 segundos coge y lo peta. Pues es que precisamente por eso es que no se sabe. Entonces, yo estoy con Janina en el sentido de no obsesionarse con estas cosas porque es que nadie sabe cómo realmente puedes llegar, ¿no? Y además que el público es muy diverso. O sea, evidentemente tú tienes que tener un target de público marcado, ¿sabes? Y decir, bueno, me interesa conectar con un público cultureta, con un público de tal edad, que, no sé, que su entorno sea el que yo estoy contando. Eso es lógico. Evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Pero luego hay cosas que no se pueden predecir ni prever. Sí, sí, o sea, es que estoy completamente... Yo creo que la clave es lo que has dicho Alejandro de no obsesionarse con los números, porque al final eso, una tontería de vídeo se le puede hacer viral y petarlo y luego un vídeo con mucho más curro, no, y te puedes frustrar y de verdad eso, el hacer cosas que verdaderamente a uno le gusten. Y en cuanto a lo que dices también de ya como más a nivel técnico de estrategias de contenido y demás, yo creo que a nivel cultural, como partimos del prejuicio y también que bueno, que a las instituciones culturales les ha costado modernizarse. Poco a poco lo están haciendo, pero hay que ser realistas y ha habido muchas a las que les ha costado mucho tiempo. Entonces, el lenguaje que se suele utilizar era como súper académico, súper turras, entre comillas. Mm, Y también total. es como el adaptarse a ese lenguaje y el hacerlo de verdad lo más accesible posible. Yo creo que las dos claves Y de esto sigue son, costando eso, ¿eh? hombre, Sigue costando hombre, mucho. y también por el tipo de público que sigue a estas instituciones, que suele ser también como muy conservador en todos Mm, los sentidos, del lenguaje, del contenido, de todo. sí. Incluso del continente, o sea, a lo mejor tú pones muchos efectos en un vídeo y bueno, a lo mejor yo pongo un efecto que para mí es como súper normal porque lo he visto en TikTok, o una tipografía o un tal, Mm, y a otra persona le marea. se le hace un mundo Me eso, no sé. parece un mundo, efectivamente. Entonces, yo creo que las dos claves de consejos o de cosas a tener en cuenta es eso. La primera, no obsesionarse, porque las redes sociales son una cosa completamente imprevisible, o sea, no sabes cuándo un vídeo va a tener éxito, cuándo no, porque el algoritmo cambia constantemente. Y la segunda Ujú. es eso, el que sea cada vez lo más accesible posible y que sea, pues eso, que ese carácter didáctico, que las redes sociales no son todo, porque también hay muchos prejuicios en cuanto a las redes, de que si TikTok solamente son bailes, que si, madre mía, es que son malísimas, que si no sé qué.
depende del contenido que tú consumas. Y de verdad que en redes hay un contenido súper, súper, súper interesante. Los museos Y cada vez, variado. claro, los museos cada vez se están adaptando más a esto. Y bueno, yo soy súper fan de las cosas que hacéis vosotros ahí en el arqueológico. Y en otros lugares, pues bueno, yo ahora mismo estoy haciendo cosas en Patrimonio Nacional y en la Galería de las Colecciones Reales. Todos los vídeos que yo hago son siempre enfocados bueno, siempre tienen ese carácter didáctico porque me parece súper importante y con un lenguaje, pues para que todo el mundo lo entienda. Porque en cuanto tú tienes ya como esa curiosidad de querer saber más, o sea, si tú tienes como, yo qué sé, te contamos un cuadro o una pieza del arqueológico, lo que sea, con un lenguaje sencillo y ya te damos ahí como esas ganas de querer saber más, pues eso se va a transformar en gente que va a querer visitar la colección, en gente que va a querer consultar a lo mejor la página web en busca de información pues más completa. Pero claro, si tú das la información como si fuera eso, no sé, Justo. el idioma más complejo del mundo, pues es que eso, evidentemente, más que quererte acercar a eso, lo que quieres es alejarte. Entonces, pues eso es lo que opino. ¿Tú, Justamente. Alejandro, o algo Sí, más? no, no, yo te doy la razón porque justamente es eso y creo que los vídeos que hacéis en Patrimonio Nacional en la galería, vamos, están fenomenal. O sea, es que es precisamente justamente lo que ahora yo creo se, se quiere hacer o se tendría que hacer. Nosotros, bueno, por temas de personal y también de todo lo que el proyecto que tenemos y que estamos repensándolo constantemente, porque, bueno, ahora ha llegado más gente y ahora estamos viendo cómo podemos darle una vuelta a la estrategia digital, pues me parece que vosotros lo habéis hecho muy bien y que yo creo que de cara a la apertura de la Galería de las Colecciones Reales, lo veo bastante, bastante bien, en el sentido de que eh, crear una red social ahora mismo desde cero eh, da mucha impresión y lo estáis haciendo muy bien porque, bueno, pienso que al final hay un trabajo detrás que se está viendo, ¿sabes? Se está viendo y se están viendo también los resultados, pero además súper rápido. O sea, estáis creciendo muchísimo y me parece muy bien también que os hayan podido dar la libertad de hacer muchas cosas que, bueno, por ejemplo, yo qué sé, un tema de abrirlo, ¿no? A otros influencers o yo qué sé, hacer colaboraciones, me parece estupendo. O sea, de hecho, bueno, en algún momento seguro que habrá una colaboración que ya lo hemos hablado, Janir y yo. Hombre, de cuando tú hacer, quieras, Ale, estamos de ahí ha- deseosos. sí, 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 sí. Y nosotros también, ¿eh? Nosotros también porque creo que son públicos compartidos y que es muy interesante o sea, toda la labor que estáis haciendo y la cantidad de seguidores que estáis creciendo como la espuma, ¿no? Entonces, eso también implica o quiere decir que hay un muy buen trabajo por detrás. Nos estamos aquí, sois testigos de cómo nos estamos tirando los tejos entre las instituciones. Pero sí, yo creo que No, es muy pero importante sí, o sea, las cosas hay la que reconocerlas. colaboración. Sí. Y yo creo que también el público de cultura, pues es un público agradecido que, como dice Yanira, no es el más, digamos, en temas de cantidad de lo más grande que hay, pero sí que en calidad, por lo menos, sí vamos, se intenta que sea de buena calidad y que el público realmente, bueno, yo creo que sí que es agradecido, vaya. Sí, sí, de hecho, hilando con una de las cosas que comentabais al principio, lo de escuchar al público, el público en cultura es súper, súper, súper especializado. Entonces se aprende tanto en los comentarios y a lo mejor tú haces un vídeo y claro, pues tú estás inmerso en esa pieza y has leído y lo enfocas de tal manera un guión y tal, y de repente como un detalle se te había pasado por alto y alguien en los comentarios te dice, ¿y no os habías planteado el por qué esto, tal, no sé qué? Y dices, pero qué interesante, esto para un directo da, y esto para una pieza de un minuto también. O sea, que al final el público en cultura es muy agradecido y también muy participativo y también muy sincero, ¿eh? Porque si no les gustan las cosas, también te lo hacen saber, ¿eh? O sea, no se cortan. O sea, te lo dicen. Y a mí, por ejemplo, ya volviendo a mi parte más, pues eso, de divulgadora cultural,
Yo siempre que me voy de viaje escucho muchísimo a mis seguidores, o sea, son para mí la mayor guía Repsol o la guía Michelin del mundo mundial. O sea, de verdad que los seguidores de cultura son muy participativos, son maravillosos. Y mis seguidores los mejores. Ya habéis escuchado a estos dos especialistas. Solo me queda agradeceros, Alex y Yanira, por acercarnos a las redes sociales enfocadas en el patrimonio, desde dos perspectivas tan distintas: el mundo institucional y el mundo profesional de la divulgación. Animaros a seguir sus redes, tanto del MAN como de la cuenta de Yanirarte, para seguir aprendiendo con ellos, y recordad que siempre vais a ser su máximo referente en todo, y podéis seguir ayudándoles a crecer y a mejorar el contenido que puedan hacer. Muchísimas gracias por invitarnos. Igualmente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ha sido muy interesante. El Portal Cultural. Hoy en el Portal Cultural os traemos una oportunidad nacional y dos internacionales. En el ámbito nacional, señalar que se han abierto las becas para acudir al Congreso Internacional El Patrimonio, una necesidad compartida, en Santiago de Compostela, el próximo 9, 10 y 11 de noviembre. Estas becas incluyen la asistencia al Congreso y a todas las actividades del propio. Tienen como requisito tener entre 18 y 30 años y estar matriculado en grado, máster o doctorado. Por otro lado, en lo internacional, destacamos en primer lugar que Nemo e ICRON realizan una formación en línea llamada Liberar el poder de los museos para el desarrollo sostenible, que tendrá lugar los días 7, 14, 21 y 28 de septiembre de 2023. La convocatoria es abierta hasta el 31 de julio. En último lugar, si os interesa el patrimonio digital y estáis dudando si ir a la Europeana Tech Conference, que tendrá lugar entre el 10 y el 12 de octubre en la ciudad de La Haya, que sepáis que Europeana está ofreciendo becas para jóvenes profesionales, que sean miembros de SATS, y becas para miembros de Europeana, para cubrir el coste completo de la estancia, alojamiento y desplazamiento hasta la capital de los Países Bajos. Tenéis hasta final de este mes. Muchas gracias a todos vosotros y en especial a nuestros invitados, Alejandro Rubio y Yanira Franco, por acompañarnos en este séptimo episodio. En el próximo episodio os traeremos las últimas noticias del mes, una nueva entrevista y nuevas oportunidades. No os lo podéis perder. Si os ha gustado el podcast, suscribíos a nuestro canal de YouTube, compártelo con tus amigos, síguenos en redes sociales. Recuerda que puedes escucharlo también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox o cualquier plataforma de podcasting que uses. Nos vemos pronto.